Nos ha pillado un poco de sorpresa este frío, ¿eh? Un poco, no, pero nada. Bastante. A punto de abrir la tienda y compraremos unos chándal. Vasito de vino. Antonio, tú eres para mí una musa de inspiración en todos mis vídeos. Saluda al personal hola, y explícales dónde estamos. Buenos días, en Montanejos, Castellón, con un tiempo fabuloso para almorzar, por supuesto. Vamos a hacer un poco el cerdo. Luego nos harán una degustación en una carnicería, la carnicería Tarazona, que está en la plaza del pueblo. ¿Y ahora la tapa el camión? Y ahora la tapa el camión. Es un cocinero que tiene muy buena mano y pues tiene su especialidad, hace en la época de caza, de setas y todo eso, pues tiene el tema de las jornadas gastronómicas. Buen provecho. Gracias. Huevos con trufa que hace bogavante con garbanzo. Tenemos una perdiz a la vinagreta, el rabo de buey con setas al vino tinto. Tenemos muchos platos confitados de cabrito, de cordero, de paletilla de cordero lechal. Tenemos muchas cosas confitadas y preparadas y todo esto. Y bocadillos hay. ¿Qué tienes ahí? El embutido es aquí de la carnicería, ¿no? Sí. Como huele que alimenta. Las tortillas y cosas que están todos preparados y Esto es un ramo especialmente dedicado a my manager, que por fin ¡ha venido! ¡ha venido! ¡Ha venido! ¡Ha venido! ¡Qué momento! ¡Qué momento! ¡Qué momento! Carmen, cuéntame un poco, ¿qué tenemos aquí? Es lo que elaboramos aquí en el pueblo nosotros, ¿vale? Eso es salchichón, sobrasada, longaniza al estilo de Aragón, longaniza de la que hacemos al estilo del pueblo, Fresquita. como se hacía antiguamente en la matanza de aquí del pueblo. Pero qué buena está, ¿qué especias le pones? Que está tan rica. Eso solamente lleva un poquito de sal, anís en grano y canela. Solo lleva eso. Esta la de arroz, de cebolla no os he hecho porque se suele abrir. Entonces, no, de cebolla hemos comido casi todos en el... Vale, pues vale. Esos chorizos que hacemos finos y gordos y luego se ha sacado más finito. ¿Vale? Muy rico todo, ¿eh? Muy rico todo.